Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Hechos a su imagen. La porción bíblica la vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Permítame leer el versículo 27 nuevamente. Y creó Dios al hombre a su imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu compasión y gracia. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Salvador, de mi Señor Jesucristo, vamos a estar exponiendo tu palabra y queremos pedir, Padre, que nos des sabiduría, que nos des ciencia, que nos des revelación. Oh Espíritu Santo, que nos des gracia, que pongas palabra en nuestras bocas, que traiga claridad sobre el tema, que nos ayude a entender esta porción que es parte tan importante de nuestra identidad, Señor. Bendice los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están escuchando la enseñanza. Abre sus oídos, aclara sus mentes, prepara sus corazones, que la palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones. Te damos gracias porque tu palabra no retorna a ti vacía, Señor, sino que hace aquello para lo que tú la enviaste. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Nada somos, nada tenemos. Estamos aquí, Señor, por tu gracia, porque la gracia en Cristo nos ha alcanzado. Ayúdanos a enseñar una palabra a tu pueblo en el día de hoy. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en el día de hoy vamos a continuar esta serie de enseñanzas que hemos estado hablando de lo que es nuestra identidad en Cristo y cuán importante hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando hechos a su imagen y semejanzas. Y entender esto es vital para nosotros como hijos del Rey. En el día de hoy no voy a invertir tiempo en hablar de teologías como de teorías, como la evolución, ni el multiuniverso, ni el de la explosión. No tengo intención en perder mi tiempo en hablar en estas teorías mundanas que tratan de explicar el origen, la formación del hombre, pero estoy más bien interesado en hablar de una enseñanza que he estado escuchando que es un poco preocupante. Las personas que enseñan esta nueva forma teológica y que interpreta estos versos que acabamos de leer expresan que la versión tradicional de enseñanza de estos versos ya es vieja y es obsoleta, y entonces han implementado esta nueva visión, entre comillas, de lo que está aconteciendo en esta conversación. Y es importante que prestes atención a lo que te voy a enseñar, porque esta nueva enseñanza contradice lo que los versículos enseñan, trayendo información que no está en el verso, y eso es un problema. Estas personas enseñan que en el versículo 26, donde Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas personas alegan que aquí Dios no está hablando con ellos mismos, con Él mismo, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando. Dice que Dios invita a las huestes celestiales, significa que están los ángeles parados ante Dios, y que Dios está teniendo esta conversación con los ángeles. ¿Cuál es el problema con esta enseñanza? Que la enseñanza del versículo 26 contradice
la declaración del versículo 27, donde claramente la Biblia nos enseña: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No tengo problema con admitir de que las huestes celestiales existieron mucho antes de que el mundo y el hombre fueran creados. No tengo problema en admitir la superioridad de las huestes celestiales en comparación de lo que es nuestra humanidad. No tengo problema en ninguno de estos puntos, pero sí tengo una objeción en enseñar de que fuimos creados a la imagen de los ángeles. Eso no es lo que la palabra me enseña, eso no es lo que la Biblia dice. Amigo, amiga que me escuchas, muchas veces tenemos que leer simplemente el texto y darle la libertad de que el texto hable por sí mismo. Cuando intentamos ser demasiado espirituales, comenzamos a cometer errores, como llegar a la conjetura de con quién está hablando Dios en este versículo. El versículo 27 deja claro que Dios está hablando con él mismo, que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo teniendo esta conversación, y que Dios llega a un acuerdo consigo mismo de que iba a hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo compruebo que esto es cierto? Cada vez que Dios hace algo que en cierto punto, manera, forma o razón lo represente o sirva de una representación divina, vamos a encontrar lo que le llaman el principio de tres o tripartita. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas tres personas son un solo Dios. Cuando Dios le da instrucciones, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de construir el arca del pacto, te vas a dar cuenta de que estamos en los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Nuevamente tenemos el principio de tres. Cuando Dios crea al hombre, que en el versículo 27 la Biblia deja claro que tanto el varón como la hembra, Dios los crea a su imagen, al hombre y la mujer. Dice que Dios los creó a su imagen. A imagen de Dios los creó. Entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Más adelante en la Biblia vemos que Dios se presenta como el agua de vida. También el agua tiene tres partes. El agua es líquida, es sólida, es gaseosa, y continuamos viendo este principio de tres donde quiera que vemos algo que sirve como una representación de Dios. Y esto es importante, porque si no entendemos a la imagen de quien hemos sido creados, entonces vamos a tener serias dificultades en nuestra vida. La primera es que vamos a estar a la merced de las mentiras del enemigo. Acompáñenme al huerto del Edén, a la famosa conversación entre Eva y la serpiente. Cuando la serpiente se le acerca a Eva, le dice con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. A lo que Eva le responde: no, de todos los árboles podemos comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. A lo que la serpiente le responde: es que sabe Dios que el día que comas de ese fruto en específico vas a ser semejante a Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. En Génesis 1:27 la Biblia nos deja dicho: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Estoy usando la Reina Valera del 1960. Ahora, en la conversación de la serpiente, vemos que la serpiente le dice a Eva: es que sabe Dios que el día que comas del fruto serás semejante a Dios. Así que hay algo importante que el diablo entiende que acontece cuando entendemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Y desde el inicio ha estado atacando la identidad del hombre. En Génesis 1:26 Dios deja establecido que hemos sido creados a su imagen y semejanza.
Ahora en la conversación tenemos a la serpiente cuestionando la identidad de Eva. Pero antes de pasar al próximo punto, acompáñeme al Nuevo Testamento. Acompáñeme a la porción bíblica donde tenemos a Jesús ayunando por 40 días y 40 noches. En el Evangelio de Juan, si usted continúa leyendo, va a encontrar el bautismo de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Cristo y entonces dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús se va a bautizar. Y Juan le dice: oye, yo tengo que ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí para ser bautizado. Entonces Jesús le dice, para que las escrituras se cumplan deben de ser de esta manera. Entonces Jesús se bautiza. Ahora presta atención a esto porque es un detalle que no podemos pasar por alto. Jesús sale del agua y se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunas versiones dicen con quien estoy complacido. A él oíd. Ahora vamos a ver hacia adelante. Justamente después de esto, la Biblia nos deja claro que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y que después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y que llega el diablo, y ahora escucha lo que le dices: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Estás viendo la similitud entre lo que está pasando en Génesis 3 y lo que está pasando aquí en Juan? En Génesis 3 tenemos a la serpiente cuestionando lo que la Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27. Ahora, aquí en el Evangelio de Juan, tenemos a la serpiente cuestionando lo que dice la Biblia que acontece en el bautismo de Jesús. En Génesis 1, 26 y 27, la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el 27 dice: a su imagen y semejanza Dios hizo el hombre. En Génesis 3 encontramos a la serpiente cuestionando a Eva en cuanto a su identidad. Es que sabe Dios que el día que comas del fruto será semejante a él. En el Evangelio de Juan tenemos a Dios diciendo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre y la serpiente le dice: si eres el Hijo de Dios. Espero que puedas ver la conexión de lo que te quiero enseñar. Desde el principio ha sido el modelo estándar del enemigo hacer uso de la identidad del hombre para detener sus pasos. Porque la falta de entendimiento en quiénes somos en Cristo es una de las razones vitales por las que no podemos progresar en el camino, y constantemente el enemigo va a estar cuestionando la verdad que recibimos de la palabra. Así que donde quiera que veas un Génesis 1, 26, 27 vas a encontrar un Génesis 3. Donde quiera que veas una declaración de Dios estableciendo que eres su hijo, vas a encontrar una tentación donde el enemigo te dice si eres el Hijo de Dios. Así que esta es la importancia de que entendamos que hemos sido hechos a la imagen de Dios, que hemos sido hechos a su semejanza, de que Dios en su soberanía decidió crear al hombre de esta manera. Y esto es importante porque forma parte de nuestra identidad. Ahora vamos a usar a Jesús y a Eva para que usted vea lo que acontece cuando no entendemos nuestra identidad. La Biblia nos enseña que Eva comenzó a mirar el fruto y que mientras más contemplaba el fruto, más apetecible se le hacía, hasta que extendió la mano y comió del fruto. Y esto nos revela sencillamente que Eva no entendía su identidad. Eva no entendía Génesis 1, 26 y 27. Eva no entendía que ya ella había sido formada, hecha, creada desde el principio a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Y por eso ahora en Génesis 3 la tenemos mirando el fruto, la tenemos contemplando una manera humana de alcanzar algo que ya le había sido dado divinamente. Te voy a repetir eso.
La falta de entender nuestra identidad siempre nos va a llevar a contemplar una forma humana de alcanzar lo que ya nos ha sido dado divinamente. Entonces, como Eva no entendía quién ella era, Eva no entendía cómo había sido formada, ahora escuchando el cuestionamiento y la mentira del enemigo, está contemplando ideas que realmente no existen porque esas ideas estaban supuestos a llevarla a hacer algo que ya ella era, lo que la predispuso a la tentación. Nuestra falta de entendimiento en cuanto a nuestra identidad en Cristo, que en este caso es que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, nos predispone a las mentiras del enemigo, nos predispone a la tentación, nos predispone a la caída. Eso es lo que nos enseña Génesis 3, que la falta de entendimiento en entender quiénes somos en Cristo Jesús nos predispone a la tentación y a la caída. Sin embargo, cuando vamos al Evangelio según San Juan, retornando a Jesús, aún Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús entendía su identidad. Jesús entendía que Él era todo lo que Dios decía que Él era. Y que si Dios decía que era su hijo y estaba complacido, era su hijo y estaba complacido, porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir y mucho menos para arrepentirse. Y entonces ahora tenemos a Jesús desarmando al enemigo de las almas. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, quiero que prestes atención a las palabras que Jesús selecciona para contrarrestar las mentiras del enemigo. Recuerda que hemos mencionado múltiples veces que Jesús se bautiza la voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Y ahora Jesús le contesta al enemigo: porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y a qué palabra se estaba refiriendo a Jesús? Podemos pensar que el enemigo estaba cuestionando el hambre física de Jesús, pero realmente el enemigo estaba atacando la identidad de Jesús. El enemigo estaba cuestionando lo que había acontecido en ese bautismo. El enemigo estaba cuestionando la verdad que Dios había dicho y declarado sobre nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora tenemos a Jesús seleccionando una porción bíblica donde le deja saber al enemigo que la verdad que sale de la boca de Dios es todo lo que el hombre necesita para sustentarse. Y si nosotros entendiéramos esta realidad, que todo lo que necesitamos es una palabra de Dios en nuestra vida, que traiga claridad en nuestra identidad, que tenga claridad en los beneficios que ser hijos de Dios trae a nuestra vida, que ser creados a la imagen de Dios trae a nuestra vida. Y el entender su identidad, Cristo nos modela el ejemplo de que entonces Él tomó autoridad sobre el enemigo al punto de que la Biblia nos deja saber de que el enemigo se retiró esperando un momento más oportuno para atacarle. Lo que nos lleva a la bendición o beneficios de entender nuestra identidad en Dios. Lo que nos lleva de regreso a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esta es la razón por la que el enemigo ataca nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque desde el principio Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, no solamente en el concepto de que es tripartita, cuerpo, alma, espíritu, sino en el concepto de que a Dios le plació de que el hombre señoreara aquí en la tierra, así como Dios señorea. Dios le plació depositar en el hombre toda autoridad en la tierra.
Y tienes que entender que lo que Jesús hizo con el enemigo es algo que el hombre es capaz de hacer. Las cosas que están reinando sobre nosotros en esta vida es porque nosotros carecemos del entendimiento de nuestra identidad en esa área de nuestra vida. Y es por esto que somos dominados y subyugados en diferentes áreas de nuestra vida, porque no hemos entendido que hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Que estas cosas, sea un pecado, sea una práctica, sea el diablo, sean deudas, sea lo que sea, están ejerciendo autoridad ilegal en nuestra vida, porque desde el principio Génesis 1:26 es la verdad. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la autoridad. Pueblo de Dios que me estás escuchando, mientras permanezcamos bajo la soberanía del Rey, mientras reconozcamos que sin Cristo nada podemos hacer y entendemos que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, entonces podemos ejercer la autoridad sobre estas cosas que ilegalmente están operando en nuestras vidas. Todas esas cosas que nos dominan, todas esas cosas que toman oportunidad, tienen sus días contados una vez entendemos que hemos sido hechos a su imagen, a su semejanza, y que fuimos destinados para reinar, para enseñorearnos. Jesús enseñaba, porque estarás arriba y no estarás abajo, serás cabeza, no serás cola, prestarás, no tomarás prestado, darás y no tendrás necesidad. Esto habla de señorío, y tienes que entender que no te estoy hablando de eso del evangelio, de la prosperidad. No es de eso que te estoy hablando. Te estoy hablando principios espirituales que te van a posicionar en lugares ventajosos en la vida. Es importante que entendamos esto. Es importante que le prestemos atención a nuestra identidad, que reconozcamos los beneficios, porque cuando reconozcamos el original, no vamos a aceptar la copia que nos quiere vender el enemigo. Por favor, iglesia, eres hecho a la imagen del Dios Altísimo. No eres cualquier cosa. De toda la creación, cuando Dios fue a crear al hombre, se ensució las manos. Imagina el escenario. Con su palabra, Dios crea los cielos, la tierra, los animales y todo lo que la habita. Pero cuando fue a crear al hombre, Dios se reduce para poder caber en lo que acaba de crear. Se arrodilla y ahora con sus manos forma un muñeco, pero no para ahí. Entonces pone las manos y se inclina hasta que su boca queda en la nariz del muñeco. Y entonces sopla aliento de vida. Eso demuestra cuánto valor el Dios del cielo ha depositado en nosotros. No eres cualquier cosa. Dios te formó a su imagen y a su semejanza. Tanto al gordito como a la flaquita, a la gordita como al flaquito, al que tiene mucho pelo o al calvo, al de los ojos bonitos, al de los ojos oscuros, al alto, al bajo. No importa tu apariencia física, Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Tú eres exactamente lo que Él determinó que tú eres. Toma señorío de tus circunstancias. Dios te diseñó para señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Dios te diseñó para bendecirte y que seas bendición. No caigas en la trampa del enemigo. No menosprecies tu identidad. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día. Te esperamos en la próxima enseñanza, donde vamos a estar hablando. Somos templo del Espíritu Santo. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.